Hello everyone, espero que todos estéis muy bien. En este vídeo, como podéis ver, vamos a hablar sobre Past Simple and Past Continuous, que, como pasaba en el vídeo anterior del Present Simple and Present Continuous, son dos tiempos que suelen confundirse a la hora de usarse. Por lo tanto, en este vídeo veremos cómo se forman ambos tiempos y cómo se usan cada uno de ellos, con ejemplos específicos. Además, si estáis interesados en más vídeos relacionados con aplicaciones gramaticales, así como en la solución de la EBAU, tanto de julio como de septiembre de este año, podéis ir a classbits.com donde encontraréis todos estos recursos. Ahora bien, empecemos con Past Simple, pasado simple. En el pasado simple, para crear la forma afirmativa, nos encontramos con un sujeto y luego un verbo en pasado, que este pasado se puede crear de dos formas. Por un lado, añadiendo ed al final del verbo, cuando el verbo es regular, y por otro lado, poniendo el verbo en pasado cuando el verbo es irregular. Esta forma de pasado es la que coloquialmente conocemos como la segunda columna de los verbos irregulares. Así que podemos encontrar I, sujeto, played tennis yesterday, con ed puesto que play es un verbo regular, o I, sujeto, I went to the cinema last week. Went, el pasado del verbo go, que como es irregular, cambia de forma. Ahora bien, en la negativa tenemos sujeto, didn't para hacer la forma negativa y luego el verbo, que como didn't ya está en pasado, el verbo se mantiene en su forma original sin ningún cambio. Así que encontramos I didn't play tennis yesterday. Y en la interrogativa pasa algo similar, pero esta vez tenemos did, que es el que ponemos al principio de la frase, luego el sujeto y luego el verbo, y ya el resto de la frase. Aquí, como did ya está en pasado, igual que pasaba en la negativa, el verbo se queda en su forma original sin ningún cambio. Did you play tennis yesterday? Ahora bien, ¿cómo se usa el pasado simple? Pues en primer lugar, a finished situation, o como se dirá en español, una situación que ya ha terminado, una situación terminada. For example, I did all my homework. Yo hice todos mis deberes y los he acabado, por lo tanto, pasado simple. Lo importante es que la acción está terminada. Ahora, sequence o secuencias. Podemos utilizar también el pasado simple para explicar una secuencia de hechos, es decir, un conjunto de hechos que sucedieron uno justo detrás del otro. Por ejemplo, I woke up, I got dressed, I had lunch, and I went to school. Yo me desperté, me vestí, desayuné y fui al colegio. Una cosa detrás de otra y todo en pasado simple. Y ahora, static verbs, o en español llamaríamos verbos estáticos. Los verbos estáticos están mejor explicados con más detalle en el primer vídeo de los tiempos verbales del presente simple y presente continuo, pero aquí os daré un breve resumen. Básicamente son los verbos relacionados con sentimientos, pensamientos y los 5 sentidos. Un ejemplo, I thought the meeting was very interesting. Yo pensé que el meeting, que la reunión, era muy interesante. Como es un verbo relacionado con pensamientos, pasado simple. Ahora bien, pasado continuo se forma en afirmativa con un sujeto, el verbo to be en pasado siempre, por lo tanto was o were, y nuestro verbo con ing. En el pasado continuo nunca se puede olvidar el was o el were y la ing del verbo principal. Así tenemos I, sujeto, was playing tennis the whole afternoon. En negativa, como ya tenemos el verbo to be que nos sirve como auxiliar, encontramos el sujeto al principio de la frase, verbo to be en negativa, bueno, en pasado y en negativa, mejor dicho,
es decir, wasn't o weren't, y nuestro verbo principal con ing. I wasn't playing tennis the whole afternoon. Y finalmente, en la interrogativa, el verbo to be en pasado pasa al principio de la frase. Así que was o were, sujeto y nuestro verbo principal con ing. Were you playing tennis the whole afternoon? Como podéis ver, la forma del pasado continuo no es que sea complicada, pero sí tenemos que tener mucho cuidado con el was y el were, puesto que cuando escribimos rápido o estamos nerviosos en los exámenes, solemos equivocarnos a la hora de usarlos. No sería la primera vez que ponemos I were o you was, y ese error no lo podemos cometer, puesto que la frase entera estaría mal. I was, you were, he, she, it was, we, you, they were. Vale, ahora pasamos a los usos. En primer lugar, the importance is the development. La importancia está en el desarrollo. En el pasado simple decíamos que lo importante es que el hecho hubiera acabado. Pues aquí el hecho da igual si está acabado o no. Lo importante es el tiempo que te tomó hacerlo. Por ejemplo, I was doing my homework all afternoon. Yo estuve haciendo mis deberes toda la tarde. A lo mejor ni siquiera los he acabado, pero lo importante es que me pasé mucho tiempo haciendo los deberes. Luego tenemos two actions at the same time. Dos acciones al mismo tiempo. Normalmente dos acciones largas que están ocurriendo al mismo tiempo. While I was sleeping, my brother was studying. Mientras yo estaba durmiendo, mi hermano estaba estudiando. Al mismo tiempo, en el mismo momento, estas dos acciones estaban teniendo lugar. Por lo tanto, las dos en el mismo tiempo, que es el pasado continuo. Y finalmente, para historias o descripciones. A veces encontramos que el pasado continuo es el tiempo de la narración. Y con eso se refiere que cuando contamos historias o describimos hechos que nos han pasado, utilizamos el pasado continuo en la mayoría de situaciones. For example, I was walking in the street when suddenly something happened. The neighbors were singing very loud and I was really surprised. Yo estaba paseando cuando algo ocurrió. Es cierto que se ocurrió en pasado simple, pero porque es un hecho específico de nuestra historia. Luego seguimos. Los vecinos estaban tocando o estaban cantando, perdonad, y ta. Es decir, para establecer el background, el fondo de la historia, utilizamos pasado continuo. Estaba haciendo esto, estaba ocurriendo lo otro, siempre en pasado continuo. Vale. Ahora, past simple versus past continuous. Aparte de las diferencias que ya hemos comentado, también se puede dar el hecho de que en la misma frase nos encontremos el pasado continuo y el pasado simple cuando utilizamos cada uno. The past continuous action is interrupted by the past simple. Es decir, la acción en pasado continuo es interrumpida por la acción en pasado simple. Por lo tanto, yo estaba haciendo algo en pasado continuo y algo pasó de repente en pasado simple. For example, he was eating dinner. Él estaba tomándose la cena. When the phone rang. Cuando el teléfono sonó de repente. Es decir, que la acción en pasado simple interrumpe a la acción que estaba sucediendo en pasado continuo. Y este sería el final de la explicación del pasado simple y el pasado continuo. Si recordáis el final del vídeo anterior, os recomendé que hicierais una pequeña tabla de resumen con cada tiempo para que así no se os olvidara nada. Así pues, aquí tenéis un ejemplo de la tabla añadiendo el pasado simple y el pasado continuo a los dos tiempos que ya habíamos explicado. Añadimos tanto su forma como sus usos como palabras claves, aunque recordad que las palabras claves pueden servir de ayuda y en la mayoría de ocasiones es una buena ayuda, pero no siempre funcionan
de forma exacta. Así que es necesario tener muy claro los usos de cada tipo de verbo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si estáis más interesados en vídeos relacionados con gramática, estrategias para las pruebas de la EBAU o ejercicios prácticos para ver cómo se solucionarían, estad atentos a classbits.com, puesto que ahí iremos subiendo vídeos semanalmente. Have a nice day and I hope to see you soon.